Queridos amigos, de nuevo con vosotros, daros las gracias por permitirme entrar en vuestros hogares y, cómo no, permitir también que la palabra de Dios entre a vuestros corazones, allá donde a través del Espíritu Santo podemos disfrutar de la palabra, deleitarnos en el alimento que el Señor nos ha dado. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que Pedro lo desarrolla bastante bien en su segunda carta a los cristianos. Esta segunda carta, que es ni más ni menos que comienza diciendo que, como estuvimos estudiando, que esos falsos profetas estaban dentro de la iglesia, y entonces él pues explica y da un desarrollo de todo lo que deberían de tener en cuenta aquellos que se congregaban en la iglesia. Hoy hemos traído a un invitado conocido por todos nosotros, es el pastor Mijaíl Butoy. Muy buenas, Mijaíl, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Buenas, Javier, encantado y además un poquito preocupado porque hay un estudio complejo hoy. Hoy tenemos, sí, hoy vamos a estudiarlo poquito a poco porque la verdad es que nuestros telespectadores tienen ganas de saber. Y la palabra de Dios, escrita hace ya 2000 años, pues es tan actual que nosotros necesitamos degustarla poquito a poco. En esta ocasión hemos titulado nuestra lección Ser quien uno es. Y vamos a comenzar con una lista de virtudes que Pedro hace en su carta. Sepamos también que no es el único, porque Pablo, Santiago y también Pedro lo que hace es que escribían esta serie de virtudes inspiradas por Dios para darnos a conocer cuál era esa escalera que nosotros debemos de subir y llegar hasta el lugar que Dios quiere. Vamos por ello a leer en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7, esa escalera de valores, de virtudes que Pedro presenta. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dime, Mijaíl, ¿cómo en el estudio que has hecho para traer con nosotros estas disertaciones y estos avances que tenemos sobre la carta de Pedro, cómo ves tú esta escalera de valores, esta escalera de virtudes? El apóstol Pedro está escribiendo una segunda carta. Eso me da que pensar que en aquel entonces el pueblo cristiano pues necesitaba instrucción y necesitaba orientación, y también era una realidad que Pedro conocía, y por eso pues anima a los creyentes a que suba esa escalera. Luego vamos a verla más en detalle, pero te propongo que leamos la introducción, la salutación a esta carta, porque en un versículo, prácticamente en dos versículos, el apóstol Pedro está diciendo de golpe unas verdades enormes. Primeramente, él se considera por orden siervo y apóstol de Jesucristo. Y esto es muy importante para el cristiano. Entender que como cristianos nosotros somos siervos de Jesús y luego somos sus testigos. Y de hecho no puede ser un apóstol de Cristo, un testigo suyo, un discípulo suyo, si no le sirves a él. Esta es la comprensión que el apóstol Pedro tenía. Más allá, luego lo dice de una manera directamente, que se llega a esto por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Yo te quiero preguntar a ti, ¿qué te parece la manera en que el apóstol Pedro
explica quién es Jesús, Jesús de Nazaret, porque es a quien él conoció personalmente, Jesús de Nazaret. Estas dos expresiones, Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que Pedro anduvo con Jesús durante 3 años y entonces pues de él adquirió pues muchísimo conocimiento, pero ese conocimiento quedaba ahí restringido en su mente hasta que el Espíritu Santo vino y entonces desarrolló todo aquello que Jesús hizo, porque el Espíritu Santo es el que trata por medio de su poder, ya que es la tercera persona de la deidad, dar a conocer a Jesús. Y gracias a esa justicia que Jesús impartió de una manera clara, de una manera dadivosa a todos, pues a partir de ahí él conoció a ese Jesucristo que se entregó por sí mismo a todos y a Dios, porque él vio en Jesús las maravillas que estaba haciendo como Dios. Y esa justicia que andamos nosotros buscándola, pero que es imposible si no estamos con el Señor, que es el que la imparte. Esa justificación que Dios nos da de una manera puntual cuando nosotros decimos sí a nuestro Creador, es esa justificación que digo, y después a partir de ahí viene lo que es la santificación, esa justicia impartida que a través de ahí nosotros tratamos de hacer las cosas que Jesús hacía mediante su justicia y no mediante la nuestra. Todo lo que estás diciendo es cierto, pero no se puede cumplir solamente y exclusivamente si Jesús de Nazaret es quien Pedro dice que es o que fue, Dios y Salvador. Y es muy interesante, ¿no?, que él no tiene ninguna duda en decir Jesús de Nazaret, a quien conocí personalmente y con quien estuve, quien dio su vida por nosotros y también vi resucitado, era Dios o es Dios y nuestro Salvador. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Muy bien. A veces Pedro, inspirado por Dios, mete tantos conceptos en tan pocos versículos que hace que a veces tambaleemos un poquito y digamos, bueno, vamos a esperar, vamos a hacerlo poquito a poco y a degustar lo que Pedro nos ha dicho. Porque en el versículo 4, fíjate lo que nos dice aquí Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo ves tú esta frase tan abarcante que nos hace pensar en que Dios da de su naturaleza para que nosotros podamos participar de esa maravilla? Hay que ser honesto, es un pensamiento totalmente desafiante para nosotros, para nuestra mente actual, para lo que se nos está transmitiendo desde la educación, lo que encontramos en la literatura y tal, lo que la ciencia actual dice, pero en el contexto de la fe, en el contexto en el que la Biblia es la base de la fe, esto no es nada del otro mundo, porque la Biblia desde el principio está diciendo que el ser humano fue creado por Dios y además fue creado a su imagen y semejanza. Y luego está diciendo que fuimos creados desde la tierra, ¿vale?, pero se nos dio el soplo de vida, pero ese soplo de vida, el término específico es ruaj. Intentan algunos teólogos darle otro tipo de nombre, pero el resultado total es que el ser humano fue creado de acuerdo con el modelo que es el propio Dios, porque fuimos creados a semejanza de Dios. Creados a imagen y semejanza de Dios. Pero hay un incidente ahí donde entra el pecado y a partir de ese pecado
pues nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que la hemos degustado y mucho tiempo. En mi caso, muchos años. Y entonces yo me he barajado mucho con esa naturaleza pecaminosa, hasta que un día acepto a Jesús, creo en Jesús, leo lo que Pedro me dice y sí que es verdad que entro en ese contexto de decir participantes de la naturaleza divina y empiezo a gozarme de que Jesús, mediante su Espíritu, quiere compartir conmigo todas sus cosas. Eso es muy bonito. La Biblia habla solamente de dos personas que tuvieron algún tiempo, no está definido, que vivieron sin lo que es el elemento negativo, ¿verdad? El elemento pecado, definido como pecado por la Biblia. Ellos vivieron en la plenitud de la creación de Dios. Y lo más característico de ellos era una moralidad, un carácter moral eminentemente bueno y bueno por naturaleza. Bueno, Mijaíl, yo sé a quiénes te estás refiriendo, pero ahí tienes una pléyade de telespectadores que estará pensando, ¿qué dos personas está hablando el pastor? Bueno, no hay más posibilidades que ir al principio de la Biblia. Son Adán y Eva. Qué bueno. Ellos fueron creados por Dios y su manera de ser, o sea, lo de la imagen de Dios, sobre todo, que se transpuso sobre ellos y lo que fue gravemente afectado por el pecado, era justamente su naturaleza moral, el carácter de ellos que era bueno por su naturaleza. Yo también tengo que reconocer lo que estás diciendo tú, yo soy malo por naturaleza, o sea, me sale de manera natural alguna cosa mala. Por eso el apóstol Pedro nos propone un proceso de transformación. Él por eso nos habla de una escalera, ¿no? Y voy a comentar el primer elemento. Él dice que nosotros... Versículo 5. Sí. Versículo 5. Tenemos que añadir a nuestra fe virtud. Pero me voy primero al versículo 1, donde él dice que la fe es una preciosa, es una de gran valor. Para el creyente, cuando tú llegas a creer en Dios, cuando tú te respondes a la pregunta de quién eres en base a lo que Dios está diciendo, adquieres un estatus noble, adquieres valor en tus ojos y en los ojos de Dios. Y la fe, esta fe es igualmente preciosa porque es la fe que lleva a la salvación. Sí, es bonito lo que estás diciendo porque al meditar sobre este versículo estamos viendo que Pedro está tratando de decirnos a todos nosotros, dice que vais a tener una fe igualmente preciosa que la nuestra. Porque Pedro dice, yo tuve la oportunidad de estar con Jesús, vosotros no. Yo tuve la oportunidad de hablar con Él, de tocarlo, de abrazarlo. Yo tuve la oportunidad de estrechar la mano y decirle cuando caía a ese abismo, en ese mar bravío, Señor, sálvame. Y Él, desde su mano, agarró su mano, con su mano y me dijo, Pedro, aquí estoy yo, te salvo. Esa fe que Pedro tenía, porque tenía ya Jesús, nos está transmitiendo esa fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea que podemos nosotros aferrarnos a esa fe que es salvadora. Y efectivamente, como tú estabas diciendo, dice que añadid a vuestra fe virtud. Y sigue subiendo escalones y va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta que llega al último escalón y dice, y al amor fraternal, y al afecto fraternal, amor. A ese amor fileo, el siguiente es el amor ágape, ese amor que es único y exclusivo de Dios. Ahí es interesante ver que su lista, la lista del apóstol Pedro, es posible que tenga que ver con listas de virtudes que había en aquella época. Totalmente. Y de hecho, a lo largo de la historia se ha mantenido esto. No sé si habrás estado en la granja de San Ildefonso, en ese palacio, pero ahí yo vi una exposición de las virtudes. Por cierto, los fabricantes de Bélgica estupendos, porque 500 años se han conservado esos tapices donde estaban presentadas las distintas virtudes.
Pero hay dos extremos muy importantes en la escalera de Pedro y nos indica la dirección. Parte desde la fe. Sí. Y a mí me gustaría leer un texto para que tengamos claro cuál es el contenido de la fe y qué efectos tiene. En Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, si quieres, Sí. podemos leer: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y viene el apóstol Pablo y te dice: Javier, a tu fe tienes que poner virtud. ¿Qué es la virtud? El diccionario nos dice que la virtud es una característica de una persona que es reconocida como buena. Dice, tú si crees, está muy bien que creas, pero esa fe que tú tienes se tiene que transponer en la realidad, en virtud. Me he traído una lista de virtudes, me ha parecido interesante, ¿no? A ver, ¿cuál? Fíjate, distintos elementos: amistad, autenticidad, oye, cuánta necesidad de esto, ¿no? Vaya. Autocrítica, ¿qué te parece para nuestros tiempos? Autocrítica. Bien. Hay que hacerse un autoexamen diariamente, sí. Compasión, absolutamente necesario. Contentamiento, es un elemento que mucha gente mejoraría su vida si tuviese esta virtud. Constancia, pues muchos alcanzarían objetivos muy altos si tuvieran la constancia, ¿no? Creatividad, determinación, devoción, empatía, equidad, espontaneidad, alegría, amistad. Todas esas cosas son virtudes, pero el apóstol Pedro habla en el contexto de la fe, en el contexto del pacto de la salvación, y dice, tienes que partir desde la fe y llegar al punto extremo que es el amor. Esto es. Y no sé si te acordarás, seguramente que sí. ¿Te acuerdas cuál es la identidad o el elemento distintivo por el cual se puede identificar a un cristiano discípulo de Cristo? Bueno, el Señor Jesús en el capítulo creo que es 6 de Juan, dice, y en esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis los unos con los otros. Ese era el elemento de distinción, sí. Efectivamente, el cristianismo no es una vida que tenga que ver solamente con un concepto sobre la vida, sino que es una vivencia que parte desde la creencia en Dios y desde la creencia que tenemos un origen divino, que Dios nos creó y que somos partícipes de la naturaleza divina, y por el ministerio de Jesús, por su labor, por el hecho de haber venido en medio de nosotros y por haber dado su vida y resucitado, nosotros podemos volver a ser transformados, un proceso de transformación, ¿vale?, que dura toda su vida y alcanzará su punto de perfección de acuerdo con la Biblia cuando el Señor Jesucristo venga de nuevo. Pero el cristiano tiene que mejorar en su vida. Constantemente es un camino de santificación que el Señor pone en la mano del creyente para que paso a paso, de gloria en gloria, por medio de estudiar, por medio de leer la palabra de Dios, por medio de la contemplación en Cristo, seamos transformados de gloria en gloria hasta que venga Jesús. Efectivamente, eso es un caminar constante, pero sí que es verdad que el punto final es ese amor que necesitamos nosotros tener de parte de Jesús, de parte de su Espíritu, para dar a todo nuestro prójimo, a nuestros seres más próximos, ese amor y ese cariño, no tomándoles en cuenta absolutamente nada, sino amándolos
como hizo Jesús con nosotros. Sí, es interesante que el apóstol Pedro utiliza dos términos que nosotros diríamos que son bastante parecidos, afecto fraternal y amor. Pero ¿cuál es la distinción? Porque decir afecto fraternal, pues podríamos darle, y parte de hecho desde un concepto familiar, y normalmente hacia los que son de nuestra propia sangre, pues tenemos un comportamiento más positivo, nos sale de una manera más natural el amar a los de nuestra familia. Eso es básico, y si nos vamos a la naturaleza, las hienas aman a sus hijos, y los lobos aman a sus hijos, y los padres aman a sus hijos, pero el desafío del creyente es que ames a los otros. Y el Señor Jesús va a venir y nos va a decir en Mateo, en su famoso discurso del 5 al 7, nos va a decir que amemos a nuestros enemigos. Toma desafío, Javier. Ese es el amor ágape, ¿verdad? Algo que el ser humano no puede hacer por sí mismo, sino le da a Dios ese amor ágape de poder amar a nuestros enemigos, de poder bendecir al que nos maldice, de poder de orar por aquellos que nos persiguen y nos oprimen. Efectivamente, eso, o Dios nos lo otorga a través de su Espíritu, que es también el amor de Dios, o es imposible para el ser humano. Esa escalera sigue subiendo y ese es el punto donde tú querías llegar. El apóstol Pablo, en el texto que mencionamos en Efesios 2, dice que Dios preparó de antemano esas buenas obras para que andemos en ello. Mira, me creo literalmente esto, y tú me conociste, vamos a hacernos vulnerables aquí. Tú me conociste un poquito el antes y el después, ¿no? Antes de estar en la fe, digamos, o antes de practicar la fe, porque tengo que decir que conocía la fe, antes de practicar la fe. Pues yo puedo decir que la influencia de Dios es positiva y patente en la vida de un creyente. Si el creyente se relaciona con Dios, hay un efecto real, positivo en su vida, que no le va a beneficiar solamente a él, sino a todos los que están a su alrededor, empezando por la familia. O sea, y ahora lo voy a decir en sentido contrario. Si una esposa quiere tener un mejor marido, que acepte ella a Cristo y que siga a Cristo, porque su influencia hará que su marido sea un mejor marido. Eso se proyectará también sobre los hijos. Si un marido pues, quiere que en su familia intervenga el bien, ¿no? Intervengan estas virtudes de las que estamos hablando, que sea él el primero que acepta a Cristo y que se deja influir por el Espíritu Santo, y verá cómo se proyecta sobre toda la familia. Y eso es bueno, es positivo. Totalmente. Sigamos hacia adelante porque hay frases que son muy contundentes de parte de Pedro. Y en el capítulo 1, versículo 10, hay otra frase que tenemos que abordarla durante un minuto o dos. Por lo cual, hermanos, sed tanto más diligentes en afianzar vuestro llamamiento y vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Imagínate la frase que nos viene Pedro diciéndonos aquí en este versículo, donde nos dice que haciendo estas cosas, si vosotros lleváis a cabo esto, no caeréis jamás. ¿Podrías ampliar un poquito lo que dice Pedro? Si nosotros ubicamos esta declaración en su contexto histórico, lo entenderíamos muy bien. Pedro se encuentra en Roma. Se encuentra en una Roma imperial, pero con un rey bastante malvado, Nerón, y es un tiempo de persecución. De hecho, vamos a descubrir en su carta que él mismo tiene la percepción de que su vida se va a acabar, por lo cual él cuando dice, por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, les está diciendo, pues, quedaos en la fe, manteneos en la fe en Cristo, y voy a añadir, manteneos
en el pacto de salvación de Dios. Y ahí sí que tiene muchísimo sentido la frase, no caeréis jamás. ¿Por qué se permite usar también la palabra jamás? Pues porque él tiene en mente todo lo que es la vida del creyente, que no es solamente hasta lo que acabe nuestra vida natural, sino él tiene la proyección de la vida eterna. Entonces, él quiere animar a los creyentes, y yo quiero recibir estos textos. Si nosotros nos mantenemos en nuestra vocación y elección, pues no puedes caer, no tienes por qué temer. Y esto no es para vivirlo al fin de la vida, es para vivirlo hoy y disfrutarlo hoy y considerarse salvo por los méritos de Cristo hoy y vivir como tal. Hoy, el ahora, en el momento actual. Con eso nos está diciendo, mirad, si os desprendéis de la mano de Jesús, vais a tener problemas. Estad siempre al lado de Jesús. Tened en vuestra mente siempre tener un versículo, tener un himno, tener una frase que nos haga participar de esa naturaleza divina que hemos estado comentando, y así vais a llegar a un punto en que no caeréis jamás. Pero efectivamente tenemos ahí una naturaleza pecaminosa que anda luchando con esa naturaleza divina, y que nosotros pues tenemos que saber a quién le vamos a dar de comer, a esa naturaleza pecaminosa o esa naturaleza divina. El alimento que quiere esa naturaleza divina es ni más ni menos que la palabra de Dios, es la oración, es estar constantemente diciendo, Señor, aquí me tienes, pero yo tengo que seguir en este planeta, tengo que seguir viviendo con todas estas influencias que vienen a través de mis avenidas del alma, que veo, que como, que oigo, que toco, por donde ando. Pero Pedro nos está diciendo, adelante, con esa fe que tenéis en Cristo Jesús, con esa manera de vivir, con esa manera de alimentar vuestro espíritu, no caeréis jamás. Pues adelante con ello, porque necesitamos esos consejos de nuestro amigo Pedro. También hay una pregunta que debemos abordar, Mijaíl. En el capítulo 1, versículo 14 de la segunda carta a Pedro dice, sabiendo en breve, debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Vamos un poquito a abordar estos versículos, este versículo en concreto, porque nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día tenemos la creencia de que cuando uno muere, el cuerpo va a la tierra, el polvo va al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, porque ese cuerpo y ese espíritu, ese ruach junto, conforma lo que es el nefesh, el alma, la vida. Si los separamos, ya no hay vida, hasta que vuelva otra vez ese espíritu a ese cuerpo. ¿Cómo dice Pedro aquí en el versículo 14? Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pues, ¿qué quería decirnos? Es evidente que se refiere a su muerte. Ahora, es interesante que nosotros podamos percibir la vivencia de uno y la vivencia del propio Pedro, en este caso, como creyente. Y aquí él está ante el mayor desafío del ser humano, que es, de alguna manera, aceptar que tenemos un tiempo limitado y que pasamos por la muerte o nos acercamos a la muerte. Pero antes de que él hable de esto, en el versículo 11 va a decir, porque de esa manera, ¿no?, haciendo lo que hablábamos antes, subir en esa escalera, ¿no?, y poner diligencia en ello, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues teniendo esto presente, el apóstol Pedro dice, bueno, pronto es posible que vaya a morir.
no sabemos, él no lo dice, pero imagínate que se diese el caso, como hoy día en nuestros tiempos también, alguien que tiene una condena. Alguien que percibe el estado de las cosas. Sabemos evidentemente claro que el apóstol Pablo fue juzgado en Roma y fue juzgado por el propio emperador porque él había pedido. Fue condenado a muerte. No sabemos del juicio del apóstol Pedro, pero sí sabemos de una decisión imperial sobre todos los cristianos. Fueron encontrados como culpables del incendio de Roma y entonces pues fueron condenados a... masacrados y crucificados, y aquello fue terrible, la persecución que hubo. Sí. Esta es la realidad histórica, pero también hay una realidad del creyente, en este caso de Pedro. Pues primeramente el Señor Jesús, fíjate, con un montón de tiempo antes, porque fue cuando su resurrección, pues le dijo a Pedro, le dio a entender que su vida acabaría de una forma parecida trágica a la suya, sí. Trágica. Él asumió esto y siguió en su labor de apóstol, de presentar al Señor Jesucristo. Él, como creyente, tenía la percepción de que su vida se iba a acabar, y esta es la diferencia entre el creyente y el no creyente. El creyente puede vivir con esperanza hasta el último momento de su vida y de hecho pues tiene una proyección de su vida por la fe que se integra en lo que la Biblia está llamando el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También tenemos que clarificar que eso se instaura con la venida del Señor Jesús, la segunda venida. Sí. Es así. Es así como el apóstol Pedro, pues hablando de lo que tenía por delante y de lo que le esperaba, porque efectivamente él también murió crucificado, él también dio su vida por su causa, como quizás algún día pues nos pidan también a nosotros, porque no estamos exentos de que alguna vez esto ocurra. Hoy en día vivimos en una democracia que nos hace pues hablar y predicar libertad, todas estas cosas, pero bien cerca de nosotros, en el próximo Oriente, en el cercano Oriente, pues tenemos gente que está siendo masacrada, y cristianos de todas las denominaciones, católicos, protestantes, ortodoxos, pues que están siendo perseguidos y están siendo vilipendiados y llevados a muchos a la muerte. Pero ahí están, muriendo y dando su vida por Cristo, que es lo que estaba pasándole a Pedro. No ocurre absolutamente nada. El Señor ya me ha dicho que debo de abandonar este cuerpo, pero efectivamente estaba hablando, como dijo Pablo, que llegaría un momento en su segunda venida donde a la voz que él clamaría, esa voz de arcángel, esa trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarían primero, porque eso es así. El creyente ahora duerme hasta que venga nuestro Señor Jesús. Pues muy bien, Mijaíl, estamos ya llegando al final y yo quisiera que, bueno, pues dijeras unas palabras, si tienes algún comentario que hacer con respecto a esto, adelante, que nos quedan unos minutos. Creo que nos queda por clarificar un par de asuntos en cuanto a esto último que hemos hablado. El Nuevo Testamento, cuando habla de la muerte, fíjate que no se focaliza en una continuación de la vida inmaterial del ser humano, sino que presenta de una manera extremadamente fuerte la resurrección de los muertos. Es decir, no en el concepto bíblico de lo que es la vida hay una pausa entre el tiempo que la persona muere y la resurrección que ocurre cuando Cristo viene. Este tiempo la Biblia lo denomina como un sueño, es un tiempo inconsciente, totalmente inconsciente, sin ningún tipo de actividad. La Biblia habla de ello
diciendo sencillamente que la continuación de la vida de una persona es en la resurrección. Total. De hecho, hay teólogos que demostraron que es imposible compatibilizar resurrección con inmortalidad del alma, porque no tendría ningún sentido que alguien fuese resucitado, no tendría ningún sentido que Cristo volviese para resucitar a la gente si la gente estuviese viva y estuviese con Él. No tiene ningún sentido. El Nuevo Testamento se focaliza en la resurrección. Y es por esto que vemos en los discípulos, y el apóstol Pablo, muy pillo como era, en cierta ocasión, pues utiliza justamente este elemento, diciendo: yo estoy condenado porque yo creo en la resurrección de los muertos. La fe del creyente implica depositar su confianza en Dios, incluso su vida, depositarla en Dios y confiar que Dios un día nos resucitará. Y leyendo Primera de Corintios y Tesalonicenses, capítulo 4, eso es precioso, Javier, porque ahí está hablando de una transformación del ser, está hablando de aquello que era mortal que se convierta en inmortal, lo corruptible en incorrupto. O sea, está hablando de un nivel inalcanzable por ninguno de los medios humanos. Es algo totalmente extraordinario. Bien, pues sellando las palabras que está diciendo Mijaíl, quiero cerrar con estos versículos que él ha estado aludiendo. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 12, les dijo Pablo a los cristianos de Corinto: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Que hemos estado hablando de esa fe, hemos estado hablando de ese sostén, pero si eso lo dejamos de predicar, que hay resurrección, olvídate, no hay nada que hacer. Muy bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este estudio tan bonito, tan profundo, donde hemos compartido la palabra con nuestro querido amigo, el pastor Mijaíl Butoy. Muchísimas gracias, Mijaíl, por estos momentos que tú dedicas para que entre todos podamos dar a conocer esta palabra. Gracias a ti por invitarme. Queridos amigos, que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde y nos encontramos la próxima semana en Logos Studio.